La tabla del último día legislativo de esta semana contempló en primer término la moción que declara feriado el 20 de septiembre de cada año en la región de Coquimbo para celebrar la fiesta de la Pampilla. Después los diputados se concentraron en el proyecto que modifica normas sobre protección de los derechos de los consumidores para perfeccionar la regulación del cobro del servicio de estacionamientos. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que declara feriado el día 20 de septiembre de cada año en la región de Coquimbo, con ocasión de la fiesta de la Pampilla. Este proyecto se tratará conforme a las reglas de la tabla de fácil despacho. 2 discursos a favor y hasta 2 discursos en contra, dentro del horario, por supuesto, pertinente a lo que constantemente tenemos, 10 minutos. Rinde el homenaje de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones el diputado señor Matías Walker. Tiene la palabra para el informe, diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones pasa a informar en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto de ley iniciado en moción del diputado Matías Walker y de los diputados señores Miguel Ángel Alvarado, Sergio Gaona, Luis Lemus, Daniel Núñez y Raúl Saldívar, que fija el 20 de septiembre de cada año feriado en la región de Coquimbo, en toda la región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la fiesta de la Pampilla. La idea matriz de la iniciativa consiste en facilitar la participación ciudadana de los habitantes de la región de Coquimbo en la bicentenaria y tradicional fiesta de la Pampilla, que celebran cada año el 20 de septiembre en recuerdo a la instalación de la primera Junta de Gobierno mediante la declaración de ese día como feriado regional. La fiesta de la Pampilla de Coquimbo constituye una de las festividades más representativas del patrimonio cultural inmaterial de Chile, cuyo origen se relaciona con la instalación de la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre del año 1810, acontecimiento que señala el primer indicador de la independencia de Chile. Fue conocido en Coquimbo solo 2 días después, debido a que en esa época no existían grandes adelantos en materia de comunicaciones. Para celebrar esta noticia, los habitantes de Coquimbo se congregaron en el sector de la Pampilla y festejaron con cuecas, tonadas y chicha. Con más de 200 años de antigüedad, año a año, ha ido creciendo en magnitud, constituyéndose en una gran fiesta social y cultural, la fiesta popular más grande de Chile, llena de tradiciones como es la instalación de ramadas, la realización de carreras a caballos, elaboración de comidas típicas y participación en juegos criollos, que a pesar del paso del tiempo se mantienen intactas. Pampillas que además se han extendido en su celebración en toda la región de Coquimbo, como ocurre con la Pampilla de los Peñones en Ovalle, la Pampilla de San Isidro en Vicuña, por mencionar solo algunas. Los integrantes de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, a quienes agradezco la designación como diputado informante, estuvieron todos muy de acuerdo con la práctica de implementar feriados regionales para celebrar actividades propias de cada localidad, porque argumentaron provoca identidad regional y es propio del proceso de descentralización al que se aspira como país. Coincidieron con la idea matriz del proyecto en cuanto a la importancia de relevar aquellas festividades que nacen de la comunidad, toda vez que permiten subrayar las particularidades culturales de los diversos pueblos que componen el país, y entre ellas se encuentran igualmente las expresiones socioculturales, como asimismo concordaron en que este tipo de proyectos tienen además un positivo impacto económico, derivado del aumento de la actividad turística que genera
mayor dinamismo en la economía local y es un incentivo muy importante al turismo de Coquimbo y sus alrededores. Por otra parte, concluyeron en que este tipo de proyectos busca poner en valor el patrimonio inmaterial de una comunidad a través de relevar hechos nacidos al alero de la Declaración de Independencia, por lo que forman parte importante de nuestra historia nacional y cultural. La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción, procedió a dar su aprobación, tanto en general como en particular, por la unanimidad de los 8 diputados y diputadas presentes, señores Arriagada, don Claudio, su presidente, Farías, Fernández, Godoy, Cort, Poblete, Radjet, Tellier y el diputado Víctor Torres. He dicho, señor presidente. Con permiso, perdón, diputado Urrutia, enseguida atiendo su comunicación. Vamos a iniciar el debate que, como anteriormente expresaba, tiene las oportunidades para dos diputados que van a hablar a favor y 2 que podrían hablar en contra. Iniciando entonces el debate, tiene la palabra el diputado José Miguel Alvarado. Muchas gracias, presidente. Miguel Ángel Alvarado. Así es. Gracias. Presidente, se discute un feriado y hay opiniones encontradas. En algunos casos se privilegia el trabajo y en la productividad. Pero esto significa algo más que un día laboral. Significa cultura, significa historia, significa el reconocimiento de las características de un país heterogéneo, debemos admitirlo. Significa un lenguaje propio que tenemos en la región de Coquimbo, con neologismos, palabras que solo los habitantes que hemos nacido en ese sector y los que han llegado, por cierto, que son nuevos, coquimbanos, serenenses, ovallinos, vicuñenses, etcétera, lo han adoptado. Existe esa característica propia de nuestra región de Coquimbo y este día 20 de septiembre está enraizado desde el nacimiento de la patria, desde las noticias que en ese tiempo llegaban atrasados y que hubo la celebración respectiva. Esto se ha constituido en un patrimonio regional. Chile es un país gris en muchos aspectos por nuestras características climáticas, geográficas e isleñas. Recordemos que somos uno de los pocos países en Sudamérica que no tenemos un carnaval. Todos los países tienen incluso. Lo que da cuenta de una forma de vida distinta. El chileno es más isleño. Y la región de Coquimbo tiene esa identidad propia. Cuando hablamos de regionalización, de elegir las autoridades, de tener dueños de nuestro destino, bueno, también la cultura, el patrimonio que ayer discutíamos y que se aprobó un Ministerio de la Cultura, está enraizado fuertemente con estos lazos históricos que tenemos. Presidente, el día 20 de septiembre significa un día de reencuentro para las familias de la región de Coquimbo, un día de alegría, de festividad y de reconocimiento. Ojalá que esto pueda ser permanente y no todos los años estar con discusiones que quedan detenidas en el Senado por razones que realmente no logramos comprender. Los países no solamente, presidente, van a ser desarrollados por la economía, sino también por la identidad que tiene cada uno de ellos, que está dado por el lenguaje, que está dado por el trabajo, que está dado por una forma de ser que hace una diferencia entre el que es de Coquimbo, el de La Serena, el que es de Ovalle, el que es de Illapel, el que es de Salamanca, de Canela, etcétera, con Barbalá. Los invito también en este 20 de septiembre a todos los chilenos a que hagamos turismo interno, a potenciar también esta tremenda fuente de desarrollo que existe en nuestra región. Viva la región de Coquimbo y que sea el 20 de septiembre permanente feriado para la cultura, por el patrimonio de nuestros ancestros y de los que vendrán, presidente. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado por la zona de Coquimbo, Miguel Ángel Alvarado. Para hablar a favor enseguida le ofrecemos la palabra al diputado también de la zona de Coquimbo y La Serena, Raúl Saldívar. Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero, como diputado de la región de Coquimbo, agradecer a la Comisión de Cultura por haber asimilado los antecedentes y las razones que fundan esta solicitud de feriado y, naturalmente, la disposición para aprobar por la unanimidad de los asistentes a la comisión en esa oportunidad. En segundo lugar, descartar cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier razonamiento que indique que este es un feriado más, como suele decirse habitualmente respecto de algunas fechas sobre las cuales se solicita la posibilidad de feriado, porque este es un feriado que tiene un fundamento esencialmente ligado a la historia y a los anales de la patria de Chile. Por consecuencia lógica, arranca en el momento de la independencia y se instala y se establece como una tradición que hoy día no tiene sino el sentido profundo de un patrimonio de carácter regional, pero con proyecciones nacionales. Y digo esto porque, si bien es cierto, es una fiesta que arranca de la espontaneidad popular de la comunidad y se va arraigando con los años, está coligada, es consubstancial al sentir nacional que nos conmueve a todos a la hora de celebrar la independencia de nuestra patria. Y por esa razón, esta no es una fiesta cualquiera, esta es una fiesta que expresa la identidad de la región, esta es una fiesta que además fortalece y proyecta una tradición que es poderosa, que es fuerte y que crece, que se consolida año a año en una región que, teniendo sus particularidades, desde esas particularidades se expresa para encontrarse con el sentimiento nacional de la patria. Y por esa razón, entonces, es que hoy día estamos pidiendo, estamos solicitando que haya disposición para colaborar con el engrandecimiento de aquellas tradiciones que son potentes, que surgen de la comunidad y que al mismo tiempo se engarzan con la proyección nacional para darle fuerza a una tradición legítima y a una tradición auténtica y que es genuinamente chilena. De tal manera, presidente, que lo que estamos pidiendo es el respaldo y el apoyo a esta fiesta que ya tiene precedentes y que no se limita solo a la fiesta de la Pampilla, sino que esa es su máxima expresión. Esto recorre los rincones de la región con un aire, con una suerte de atmósfera que empapa a todos los habitantes de nuestra región y que los identifica con mayor profundidad con su patria. De tal manera que hoy día, si este feriado lo aprobamos como yo espero, y si este feriado se va consolidando en el tiempo como también espero, vamos a darle a la región de Coquimbo fortaleza espiritual, le vamos a dar a la región de Coquimbo una cierta identidad profunda que va a tener ligazón también con el resto de la nacionalidad. Esto no es aislar la región con fiestas particularizadas, sino que es fortalecer lo particular para darle cohesión, para darle coherencia a la mayor dimensión de la patria. Así que invito a votar favorablemente este proyecto de ley, presidente. He dicho. Gracias, diputado Raúl Saldívar. Se ha tomado nota expresamente de la intervención de ambos diputados que han hablado a favor, de acuerdo al reglamento estipulado en su momento para este fácil despacho. También tienen la opción quienes pueden hablar en contra de este proyecto, de acuerdo a la regla de fácil despacho. Ofrecida la palabra. Cerrado el debate. Diputado Jorge Sabaj. Tiene la palabra, diputado Jorge Sabaj. Antes de pasar al segundo proyecto, vamos a saludar a la delegación del Colegio Teresa de los Andes, alumnas de tercero y cuarto medio lectivo humanista, a cargo de la profesora Evelyn Núñez Jara, invitadas por este diputado. Muy buenos días y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Muy bien.
Y en segundo lugar, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para perfeccionar la regulación del cobro de servicios de estacionamiento. Se ofrece la palabra a la diputada Denise Pascal. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. La verdad que esta es una ley en que ya hace un tiempo atrás tuvimos también la posibilidad de hablar sobre el tema de los estacionamientos y sus regulaciones con respecto a los proveedores que le entregan y cómo llevan a cabo el cumplimiento o no cumplimiento de las leyes con respecto a este tema. Este tema de la ley que regula el cobro sobre estacionamientos públicos y otros sistemas se suma a las regulaciones que se deben de considerar la planificación territorial respectiva desde el aspecto de cumplir con las normas que conllevan no solo al número de estacionamientos de acuerdo al número de departamentos o centros comerciales o centros de salud, sino también cómo afecta el entorno de ellos, el tránsito en la zona donde deberán existir mitigaciones necesarias para no afectar realmente a los vecinos de la zona o a quien transita por el lugar. Al mismo tiempo se establece el servicio de estacionamiento que es con respecto al sistema del servicio prestado a los consumidores, por lo que establece sistema de cobre donde se propone que exista una hora de gratuidad y se lleve a cabo también las responsabilidades correspondientes de acuerdo al uso de esos estacionamientos. Al establecer el sistema de cobro, propone una hora gratuita, 2 horas gratuitas adicionales sujetas a las boletas de compras de bienes y servicios. Luego de las 2 horas y media se hace un cobro que corresponde al tiempo efectivo utilizado en minutos y en tiempo real. Esto es porque si no, en el estacionamiento te cobran media hora más o 1 hora más cuando te pasas por 5 minutos o 3 minutos con respecto a la media hora o la hora. También esta ley modifica el artículo 15 de la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y se plantea que el proveedor del servicio de estacionamiento será responsable de daños, robos y hurtos ocurridos al interior de su dependencia. Hemos visto no hace mucho a través de la televisión cómo hay reclamos claros y precisos de que dejando el auto en el estacionamiento correspondiente del centro comercial, al volver o no está el auto o no se encuentran las pertenencias que dejaste adentro. Lo que me parece realmente importante, que la responsabilidad recaiga a quien tiene el estacionamiento a su cargo. Se modifica también el artículo 15 de la ley correspondiente en relación con los prestadores institucionales de salud, los que no podrán cobrar estacionamiento a quien esté bajo tratamiento en aquel recinto. Vemos que cada día más los centros de salud aumentan su número de estacionamiento, pero también aumenta el cobro por ello cuando tú vas a buscar una necesidad correspondiente o estás hospitalizado o vas a hacer un tratamiento o vas a una consulta médica, te encuentras al salir que muchas veces el costo que tienes que pagar es de un monto bastante superior que no corresponde ya que estás cumpliendo un servicio dentro de su propio estacionamiento. Lo que me parece importante que esto se lleve a cabo y se regule como corresponde. Quien administre un servicio de estacionamiento no podrá hacer cobros por tramos ni rangos superiores al tiempo efectivamente utilizado por el usuario. Esto ya lo expliqué anteriormente, tienen que ser las horas exactas, los minutos exactos y no cobrar por tramos superiores, que es lo que se está haciendo hoy día actualmente. Y además agrega disposiciones para la vía pública, donde está permitido estacionarse bajo un cobro.
Esto realmente es muy importante, porque hoy día vemos como todas nuestras calles, en todas nuestras ciudades, están siendo licitadas para tener un cobro público y realmente no solamente afecta a quien se estaciona ahí, sino también afecta a quienes van a cumplir, ¿no es cierto?, un trámite comercial o algún cobro, y afecta directamente a las tiendas que están en la orilla de esas zonas. Por lo tanto, me parece que al regular el sistema de cobros en la vía pública realmente lleva además a que podamos facilitar tanto a los usuarios como también a quienes tienen locales comerciales o otros servicios en la zona, que no sea que les cobren como hoy día pasa, cualquier monto sobre, te pasas media hora y te cobran 1 hora. Creo que realmente es una ley que va a llevar a regular de una manera clara y precisa la situación que estamos teniendo en los cobros, yo diría casi de usura, en los estacionamientos públicos en diferentes lugares. Pero también me parece importante todo el aspecto que tiene que ver con el desarrollo territorial y con la mirada urbanística de la zona, ya que es responsabilidad no solo de quien presente el proyecto de la construcción del edificio correspondiente o del centro comercial, sino también del municipio con respecto a cómo regula claramente el desarrollo urbano de su zona. Lo hemos visto en televisión, lo hemos visto en diferentes lugares, cómo se construyen altas torres y prácticamente no tienen estacionamiento correspondiente al número de departamentos, y después los usuarios de ese edificio tienen que buscar en la calle estacionamiento, lo que afecta realmente a todo el desarrollo urbano de una zona. Por lo tanto, creo que es una ley, ojalá la aprobemos el día de hoy, llevamos mucho tiempo tratándola y de esa manera existan las regulaciones necesarias para el cobro de estacionamiento, pero también para la regulación de las zonas donde ellos se instalan para que no afecten a los vecinos del sector. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada, por su intervención. También. Antes de continuar con el debate sobre el proyecto que estamos llevando a cabo, voy a hacer un saludo, sí, de mucho agrado. Dice la diputada Claudia Nogueira que se escuche, sí, allí en la tribuna, que estamos saludando a los alumnos que hoy día nos visitan del 3º y 4º medio del Colegio Tabancura de Santiago. Ellos vienen a cargo de la señorita Emilia García, a quienes saludamos y les deseamos una buena estada aquí en la Cámara de Diputados de este país. Ellos han sido invitados por la diputada Claudia Nogueira, por el diputado Arturo Esquella y por el diputado Felipe Gor. También podemos agregar que en esta delegación está Felipe Forni, un joven que también acompaña esta delegación y que hoy día está de cumpleaños. Son bienvenidos todos ellos y gracias por estar en las tribunas escuchando este debate. Continuando con el debate, su atención, por favor. Tiene la palabra el diputado Pepe Jaud. Gracias, presidente. Manuel Díaz, presidente de la Confederación del Retail, se preguntaba con mucha legitimidad, ¿y los trabajadores? Y eso porque cuando se tramitó el proyecto de ley de estacionamientos se pensó desde el punto de vista de los consumidores, pero estuvo totalmente ausente la reflexión sobre quienes laboran en los centros comerciales, malls y otros, y su derecho a acceder a su fuente de trabajo sin experimentar cobros, particularmente además cuando en algunos centros por años fue gratuito el acceso
y por lo tanto está incorporado tácitamente en las condiciones del contrato, y súbitamente, por efecto de la ley, se les comienza a cobrar, con el agravante de que se establecen además discriminaciones, dónde se estacionan unos, dónde se estacionan otros, a quienes les entregan. Hay un extremo de una tienda que le entrega a sus ejecutivos todas las tarjetas habilitadas para estacionar sus vehículos, mientras los trabajadores, que son los que efectivamente ganan menos, se ven obligados a pagar por ello. Y esa es una de las omisiones que este proyecto de ley fusionado viene a resolver. Primero, restablece el espíritu original del proyecto que fuera aprobado en la Cámara, restableciendo la idea de que al ser accesorio y obligatorio el establecimiento de estacionamientos, entonces exista un espacio de tiempo reducido, completamente gratuito y sin vínculo alguno con ninguna acción. Es la media hora gratuita a todo evento, y luego se establecen 2 tramos, uno de 1 hora asociado al consumo, es decir, al pago, a la demostración vía boleta de 1/8 de UTM, que son 5.825 pesos de hoy, y 2 horas, 1/4 de UTM, que es exactamente el doble, 11.650 pesos de hoy. En tercer lugar, se modifica la carga de la prueba en caso de daños y robos, es decir, es la empresa la que tiene que demostrar la imprevisión o los errores o las insuficiencias cometidas por el automovilista, y no lo contrario, es decir, el automovilista intentando comprobar que la empresa no hizo lo que debía hacer para mantener la seguridad. Pero también, como decíamos, regula la relación con los trabajadores y su derecho a acceder al trabajo en dos sentidos. Primero, establece como regla general la gratuidad para acceder al lugar de trabajo, salvo que esté negociado en el contrato colectivo, y se le establece un límite regulatorio de no más del 5% del ingreso mínimo mensual puede ser puesto en los contratos colectivos como cobro a los trabajadores para acceder a su lugar de trabajo, cuando, por supuesto, los trabajadores son permanentes y están allí obligados a concurrir. Porque lo que no se puede hacer, a propósito del debate de ayer, este sí que sería un impuesto al trabajo. Y ni siquiera un impuesto a los propietarios, sino un impuesto al trabajador por acceder a su lugar de trabajo. Hay lugares, y el diputado Ulloa concordará conmigo, que están distantes de los centros urbanos. Es el caso del Trébol, es el caso de Plaza Oeste de Maipú, donde la verdad es que se hace casi obligatorio para el trabajador concurrir en vehículo, puesto que a altas horas de la noche el acceso del transporte público mayor y menor es muy ralo, muy escaso, y las condiciones de seguridad también son muy escasas. Yo quiero agradecer a los amigos del retail, los trabajadores del retail, que han colaborado en la elaboración y la discusión de este proyecto de ley, a Manuel Díaz, su presidente, a Guillermo Chávez, a Andrea Arias, a Alejandra Rodríguez, Marcela Méndez, que son dirigentes sindicales de París, Falabella y otros en el Mall Plaza Oeste de Maipú. También este proyecto incorpora otro ausente, que es un ausente que, digamos las cosas como son, se aprovechó de la omisión del Parlamento para elevar de manera exagerada sus cobros y para, por supuesto, mantener el cobro por tramo, cuando la verdad es que la lógica de minuto o tramo vencido
también debe incorporarse a los estacionamientos de calle. No puede ser que los estacionamientos subterráneos tengan que cobrar por minuto, que en los centros comerciales y mall tengan que cobrar por tramo vencido y las concesiones municipales puedan cobrar 1 hora cuando la persona ha estado estacionada solo 31 minutos, que puedan cobrar media hora cuando la persona estuvo solo 5 minutos estacionado. Y por lo tanto, este proyecto de ley viene a resolver la omisión de los trabajadores, la omisión de los estacionamientos de calle, y viene a restablecer, y ahí reconozco la indicación de los diputados Belolio y Van Rieselberghe, que fueron, lo dije bien, que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Economía, para vincular 1 hora y 2 horas de estacionamiento asociados al cobro de una boleta. Este es un proyecto muy importante y viene a hacer lo que yo llamaría una corrección regulatoria completamente indispensable. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Pepe Jaut. Continuamos con el debate y tiene la palabra el diputado por Talcahuano y Hualpén de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Ulloa. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, este proyecto lo que busca es de algún modo corregir lo que a todas luces resultó ser un mal proyecto, lo que a todas luces resultó ser, en términos prácticos, un verdadero dolor de cabeza para los usuarios. Y es que sin quererlo, y es bueno decir, sin quererlo, esta Cámara y el Congreso, lamentablemente, al dictar la ley, lo que hizo fue facilitar, de algún modo, la posibilidad de que muchos dueños de estacionamientos subieran los valores de manera francamente vergonzosa. Y en ese sentido, el proyecto en comento busca, en primer lugar, remitirse, presidente, básicamente a los estacionamientos que son la resultante accesoria de un objetivo distinto. Y en ese sentido, como lo hemos escuchado ya del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, por cierto que hay centros comerciales alejados que claramente requieren no solo regular, sino que además requieren entregar un grado de facilidad a sus propios trabajadores con el propósito de que ellos puedan llegar y acceder hasta los puntos de sus labores con, la verdad, con algún grado de facilidad. Y decimos esto, presidente, fundamentalmente porque estamos hablando de una materia que, de no ser corregida, pasa efectivamente a ser un impuesto más al trabajo. Es decir, la posibilidad cierta de que alguien, para poder concurrir a su trabajo, desembolse altos montos para tener un espacio donde poder estacionarse, no parece lógico, no parece normal. Por esa razón, presidente, yo tengo claro que este proyecto tiene que, en la práctica, corregir realmente los pésimos efectos que tuvo la ley que salió el año en curso, que se aplicó el año en curso y que claramente está generando dificultades. Lo importante en esto, presidente, es que además es importante entender que hasta el día de hoy, cada vez que ocurren situaciones anormales en los estacionamientos, destrucciones, choques, en fin, finalmente no se logra hacer ni se logra conseguir que
el representante, en este caso del estacionamiento, pueda pagar. Y a mí me parece que esta es una materia sobre la cual debemos poner particular importancia. Sea esto un comprador, sea este un trabajador, lo que necesita al estar al interior de un estacionamiento pagado es que exista naturalmente el derecho de sentir algún grado de tranquilidad respecto del bien y que éste pueda tener la protección correspondiente. Por tanto, señor presidente, a mí me parece que se está caminando en la dirección correcta. Entiendo que estamos frente al primer informe, es probable que vayan a existir indicaciones, pero la sensación que al menos yo tengo es que el proyecto va caminando en la dirección correcta. Por esa razón, presidente, yo creo que vamos a votar a favor la idea de legislar. He dicho, presidente. Gracias, diputado Jorge Ulloa. Continuando con el debate, le ofrecemos la palabra al representante de la bancada demócrata cristiana, diputado Fuad Chaín. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. La verdad que con esta discusión me recuerda un poco a mi mamá. Cuando uno era porfiado, contumaz, y al final se equivocaba, ella siempre nos decía, te lo dije. Y aquí lo advertimos. Lo dijimos en varias ocasiones, que este proyecto, luego de las modificaciones del Senado, iba a terminar perjudicando a los consumidores. Cuando votamos en contra de esas modificaciones y cuando nos opusimos también al informe de la Comisión Mixta, dijimos con mucha claridad que era mejor no tener ley que tener esta mala ley de estacionamiento que se había aprobado. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Y nos dio la razón con un costo enorme para los consumidores que vieron aumentados de manera abusiva los precios y las tarifas, que vieron cómo de alguna manera las empresas proveedoras de estos servicios tenían una ventana ahora para poder eximirse de la responsabilidad por robo, hurto o daño a través de la alteración de la carga de la prueba del onus probandi, pero también con un costo enorme de reputación para este Parlamento. Y creo que en definitiva aquello nos tiene que hacer reflexionar. Y por eso que yo valoro que el proyecto que estemos discutiendo hoy sean mociones refundidas de parlamentarios de distintos sectores políticos que de alguna manera, haciendo una autocrítica tácita al menos, entiende la necesidad de corregir este proyecto y volver a la idea original que tuvimos los mocionantes originales, donde lo que busca este proyecto es primero focalizar su regulación en aquellos estacionamientos que son accesorios, es decir, que sirven a un negocio principal, que son una exigencia que establece la ley para que funcionen estos negocios principales, como mall, supermercados, centros comerciales, clínicas. Porque ahí la propia Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establece que para poder aprobar estas construcciones y poder autorizar su funcionamiento se requiere determinada superficie de estacionamientos. Por eso que la Contraloría General de la República señaló en múltiples ocasiones que el principio debía ser la gratuidad y que solo debía pagarse en la medida que no existiese consumo en ese mall o centro comercial. Lo mismo dijo la Corte de Apelaciones en diversos fallos. Lo mismo lo dijo el director del CERNAC del gobierno anterior, el señor Peribonio, quien cuando anunció el tema de la gratuidad, inmediatamente producto de la presión de los dueños de mall y centros comerciales, se le quitó el piso por parte del entonces ministro Longueira, se hizo una mesa y en esa mesa se acordó voluntariamente media hora de gratuidad a todo evento. La ley que se aprobó en definitiva consiguió menos de lo que se había conseguido en ese momento sin ley, porque se eliminó la gratuidad de cuajo. Lo que busca entonces este proyecto, entre otras cosas, es reponer este principio, estableciendo tramos de gratuidad para los estacionamientos accesorios a uno principal. Media hora de gratuidad a todo evento y hasta 2 horas de gratuidad
dependiendo del consumo. Una hora si es un octavo UTM y otra hora adicional si es un cuarto de UTM. A mí me parece que esta lógica de escalonamiento ayuda al proyecto. Y por eso que apoyamos no solo el proyecto original nuestro de la media hora a todo evento, sino que estas otras 2 horas fueran asociadas a un monto de consumo, que fue una indicación de la oposición. Nosotros habíamos dicho que fuera cualquier consumo. La oposición planteó que se asociara un monto y lo respaldamos, porque creo que tiene una lógica correcta. Pero lo que no me parece es que algunos que plantearon incluso esa modificación cuestionen la media hora, porque señalan de que aquí no se debiera colegir un gravamen por ser un estacionamiento accesorio, una carga, que es el tema del principio de la gratuidad. Pero la verdad es que me parece bien curioso ese argumento, porque son los mismos dueños de malls y centros comerciales los que han argumentado que existe este gravamen para poder pagar menos contribuciones, menos impuesto territorial por los terrenos que destina, la superficie que destina a estacionamiento. Pagan cerca de un 80% menos. O sea, para pagar menos impuestos, ellos sí estiman de que efectivamente aquí estamos ante un gravamen. Pero cuando se trata de poder regular beneficios en favor de los consumidores, lo desconocen. Además, ¿no es cierto?, hay normas que tienen que ver con los derechos de los consumidores, con publicidad, con estructura de cobro que sea por tiempo realmente utilizado del servicio que va a regir al resto de los estacionamientos. Pero los tramos de gratuidad se exigen naturalmente solo a aquellos que son accesorios. Pero también se corrige otro aspecto que a nosotros nos parece central, presidente, y que lo habíamos discutido largamente en el primer proyecto, cuando algunos planteaban la posibilidad de incorporar o no una norma que estableciese de manera expresa la responsabilidad de los proveedores de servicio en caso de robo, hurto o daño. Y la verdad es que en la Cámara de Diputados estimamos de que no era necesario, porque ya la jurisprudencia constante y uniforme de los tribunales de justicia era conteste en que por tratarse de un servicio profesional debían responder. Que debían responder de custodia, debían responder por los daños, hurtos, robos que sufrieron al interior. Y que incorporar una norma lo que más bien iba a hacer, iba a generar problemas de interpretación respecto a lo que ya estaba resuelto por la jurisprudencia. Bueno, el Senado incorporó la norma, pero le agregó una frase. Esa frase decía que el proveedor del servicio responde siempre que no cuente con las medidas de seguridad necesarias. Es decir, si es que se robo, hurto o daño es consecuencia de no contar con las medidas de seguridad necesarias. ¿A quién entonces le corresponde hoy día probar aquello? Al consumidor. Es decir, además del consumidor de probar que sufrió ese daño, robo o hurto, tiene que probar que el proveedor no tenía las medidas de seguridad necesarias. Eso ha hecho prácticamente imposible el que responda a los proveedores, y hoy día tenemos miles y miles de reclamos ante el CERNAC por esta famosa norma que pretendía, entre comillas, según el Senado, favorecer a los consumidores, pero advertimos en su momento que iba a terminar perjudicándolo. Lo advertimos en esta sala cuando rechazamos las modificaciones del Senado, lo advertimos en esta sala cuando rechazamos el informe de la Comisión Mixta, y hoy día tenemos que corregir ese tremendo retroceso para los consumidores que significó incorporar esa modificación donde, lejos de entregarle un beneficio, se le generó una carga procesal a los consumidores con esta nueva exigencia probatoria para que operaran la responsabilidad. Esto se corrige, presidente, en este proyecto. Pero además se establecen nuevas sanciones. Por ejemplo, los casos en que estos proveedores de servicio desinforman a los consumidores. Recordemos que llegó al extremo el abuso y la patudez, que inventaron normas legales inexistentes y las publicaban en los ingresos de los estacionamientos. Eso obviamente se sanciona, y a su vez se exige que se le entregue información veraz respecto de los derechos que asisten a los consumidores, a los proveedores de este servicio. Y finalmente, presidente, no solo nos preocupamos de los consumidores, sino que también, y aquí nobleza obliga a reconocer el esfuerzo del diputado Aut, se incorpora también una norma que lo que hace es garantizar los derechos de los trabajadores. Trabajadores que durante mucho tiempo utilizaban este estacionamiento, que viven a largas distancias de los centros comerciales, que tienen que llegar muy temprano, que se tienen que ir muy tarde, y que en definitiva hoy día se le hacía absolutamente impagable el estacionamiento con las normas que lo rigen. Y por eso que se establece efectivamente un
tratamiento especial donde en ningún caso el monto que se les pueda cobrar a los trabajadores supere el 5% del ingreso mínimo mensual, y que además aquellos que tenían beneficios mejores antes de la aplicación de la ley mantengan esas condiciones más favorables, porque no puede ser que cuando aquí legislemos para poder regular una industria terminemos perjudicando a los trabajadores que se desempeñan en esa industria. Y por eso es que nos pareció importante recoger la indicación del diputado Aut, y no solo entonces aquí, hoy día con esta nueva legislación, se protegen más adecuadamente a los consumidores, sino que también los trabajadores de estos centros comerciales. He dicho, presidente. Gracias, diputado Fachaín. Hacemos un alto en la discusión de tan interesante proyecto para saludar a quienes se encuentran en nuestra tribuna. El sexto año básico del Liceo Paul Harris de Padre Hurtado, a cargo del profesor señor Guillermo Ortiz. Comprenderán con quién estoy aquí a mi costado izquierdo, que es el que los ha invitado a participar de una mañana en la Cámara de Diputados de Chile. Don Juan Antonio Coloma los saluda desde este estrado. Bienvenido, Polarres. También hacemos un alto para saludar a quien ya nos mira desde acá, las personas que han venido desde la Escuela Batalla del Roble de la comuna de Bulnes. Alumnos del quinto a octavo básico, docentes también, asistentes de la educación también, y la directiva del Centro General de Padres. La directora es la señora Yuri Pantoja Lobos. Agradecemos que esta invitación llevada a cabo por la diputada Loreto Carvajal, quien está haciendo el saludo que corresponde a sus invitados de la tribuna. Gracias, diputada Carvajal, por hacer tan importante invitación a la gente de su zona. Bienvenidos. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado de la bancada del Partido Socialista, doctor Roberto Poblete. Gracias, presidente. Todavía no hago mi doctorado, soy actor. Gracias, presidente. Quiero iniciar estas palabras saludando a nuestras visitas. Siempre es grato ver gente joven, niños que se están formando y conociendo la democracia por dentro sin prejuicios. Estos proyectos de ley, señor presidente, que discutimos hoy, que modifica la ley 19.496, estableciendo normas destinadas a regular el cobro del servicio de estacionamiento, tuvo por fin normar el nivel legal, a nivel legal, diversos aspectos referidos al cobro por uso de estacionamientos públicos y privados. Para ello, la iniciativa propuso modificar la ley 19.496 del consumidor, incorporando dos nuevos artículos al párrafo tercero referidos a obligaciones del proveedor. El primero, destinado a fijar parámetros para el cobro por el uso de estacionamiento en ciertos establecimientos, y el segundo, destinado a normar el mismo cobro por el uso de estacionamientos. Hoy es tan grande el parque vehicular que Chile tiene y son tales los costos asociados al uso del automóvil que bien vale la pena regular los espacios públicos y privados que sirven de estacionamiento para dichos vehículos. No solo por la seguridad de ellos, sino fundamentalmente para evitar los abusos asociados al ejercicio de arrendar lugares para estacionamientos o incluso para evitar iguales injusticias en aquellas calles concesionadas en que existen empresas que cobran por estacionar. Somos de la idea que lo anterior en caso alguno puede significar la ausencia de gratuidad en el estacionar de al menos un tiempo en el acto de consumo, en un mall, en una tienda de retail o simplemente en casos de emergencia. La nueva tarificación que estableció la ley número 20.967 de este año produjo importantes efectos en materia del costo en el flujo de vehículos en estacionamientos donde antes no se cobraba. Sobre todo
en los que las tarifas súbitamente subieron y que fueron materia de discusión pública y de agitada polémica en los medios de prensa, pero también en los lugares donde se prestaba el servicio y en el CERNAC. No podía ser de otra forma, pues el origen de estas reformas a la ley del consumidor para establecer una normativa de estacionamiento fue precisamente para contemplar la gratuidad solo inicial y por un tiempo determinado. Lo que se buscó siempre fue que el consumidor o cliente contara con la posibilidad de estacionarse sin costo en tanto realizara actos de consumo. Y en consecuencia, para racionalizar el que una persona asista a estos centros comerciales y pueda efectivamente hacerlo sin sufrir enormes alzas en lugares donde antes no había cobro, es que hoy estamos nuevamente discutiendo esto. Sí es cierto que es un servicio del estacionamiento y también es real que ese servicio debe tener un costo, pero sin duda alguna, ese costo ya está cubierto por el consumo del cliente estacionado en el centro comercial, pero además por los arriendos que dicho centro comercial cobra a los locatarios. Es más, hoy el holding empresarial cobra el uso del estacionamiento donde antes, para ese holding, había una obligación legal proveniente de la Ley de Urbanismo y Construcción de tener un número de estacionamientos mínimo para el funcionamiento del mismo. Eso hoy se ha perdido y el estacionamiento es un giro comercial más del centro comercial, lo cual no se condice con lo que fue el origen de la obligación de proveer estacionamientos de forma gratuita, que el acto de consumo en un gran centro comercial o en un supermercado de gran calado estuviera acompañado de las condiciones mínimas necesarias para poder efectuar ese acto con tranquilidad, con seguridad y sin causar daños colaterales de congestión vehicular en calles aledañas por los cientos de autos que podrían estacionarse en esas calles, causando caos vial, tacos, vías colapsadas y un gran estrés general por dicha alteración en la vida de un barrio. En consecuencia, había una razón pública que acompañaba tales disposiciones. La nueva ley de estacionamiento que se hizo hace algunos meses cambió el paradigma de ese interés público y pasó traumáticamente a un estándar de confort solo privado, donde la oferta y la demanda por un bien escaso es lo único que importa y donde además el interés del dueño del estacionamiento es el único interés que debe ser satisfecho. Por eso, esta nueva vuelta de tuerca para desandar el camino andado es justa y necesaria. Qué importante resulta entonces lo que hoy discutimos, pues de esta nueva reforma a la ley de consumidores saldrá lo que el mercado de los estacionamientos tendrán en el futuro. No debemos olvidar que hace unos años fue precisamente el Servicio Nacional del Consumidor quien ordenó que no se realizaran cobros por el uso de estacionamientos y baños en los centros comerciales. Y esencialmente se dio esto debido a que la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala hasta hoy que los locales comerciales tienen la obligación de contar con estacionamientos en número suficiente para ejercer su actividad. No nos queda más que señalar que pensamos que con estas mociones hemos llegado a un buen punto y tendremos una nueva ley razonable y de gran aplicación práctica, en la que los puntos positivos de la reforma de comienzo de año serán conservados, avances que hasta hoy no existían ni en la normativa legal ni reglamentaria chilena. Podemos decir sin temor que estos proyectos de nuestros colegas diputados han sido un real acierto. Cuentan con mi voto a favor, señor presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Roberto Poblete. Hacemos notar a nuestros señores y a quien nos ven desde la televisión de la Cámara de Diputados y nuestra radio que estamos tratando la modificación de la Ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores y se perfecciona con este proyecto la regulación del cobro de servicios de estacionamiento. De inmediato ofrecemos la palabra al representante de la bancada del Partido por la Democracia, Felipe Letelier. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Su señoría, este Parlamento tiene que reivindicarse con la sociedad respecto de este proyecto de ley, porque fuimos en un momento dado duramente criticados y no precisamente por esta corporación y no precisamente por esta Cámara de Diputados,
sino que por la Cámara Revisora. La Cámara Revisora, que no es Cámara Legisladora de acuerdo a la Carta Magna. Y hemos sido criticados porque obviamente funcionó la cocina del Senado. Y lo digo con respeto, pero no nos podemos hacer cargo de las cosas buenas que hace esta corporación y que finalmente terminan saliendo como proyectos de ley con muchos defectos, por decirlo menos. Señor presidente, estos proyectos se inician cuando a ratos los estacionamientos de los malls, de los supermercados, este recinto no responde por cualquier pérdida que haya ocurrido al interior de su vehículo o el vehículo. Y muchas cosas en esa línea, señor presidente. Y yo me alegro porque otro poder del Estado se pronunció sobre la materia, su señoría. Y me refiero a la ilustrísima Corte Suprema en los términos de que decía y dice que esta construcción y disposición de los estacionamientos, la excelentísima Corte Suprema se pronuncia en el sentido que está dirigida a la venta de productos comercializados naturalmente el supermercado y forma parte de sí misma su infraestructura aquel que dispone para el uso de sus clientes. Me refiero al estacionamiento. ¿Qué duda cae cuando uno va a un supermercado a hacer las compras? Que el supermercado obviamente tiene un espacio donde se pueda parquear, estacionar el vehículo, porque además está consumiendo, está comprando, está adquiriendo y está quedando una tasa de ganancia por esto, por estas ventas que está haciendo el supermercado o el mall. Y en ese sentido obviamente que la excelentísima Corte Suprema tiene razón y le da la razón también a la Corporación de la Cámara de Diputados de Chile, que ha actuado en la misma línea. El supermercado no comercializa los carros del supermercado, como tampoco, dice, las góndolas en que se instalan las mercancías, ni siquiera las máquinas receptoras de botellas vacías, etc. Pero dado que está destinado al giro del negocio, al supermercado le corresponde velar por los correctos funcionamientos y seguridad, en tanto está dirigido a la comodidad del cliente. Lo mismo vale para los estacionamientos, señor presidente. Yo me alegro que hagamos las correcciones, perfeccionemos este proyecto que la gente obviamente espera con mucha detención, porque hemos sido duramente criticados y yo valoro a los colegas que han defendido y defendemos, me incorporo, señor presidente, en que no podemos dejar a las personas, a las chilenas, a los chilenos, a los consumidores, a los clientes de cada una de estas instituciones en manos arbitrariamente de los dueños de estas instituciones. ¿Cómo no va a ser posible, señor presidente, que una clínica a la que muchas veces se llega por emergencia está un rato y al final no puede salir porque no pagó el estacionamiento? Sin embargo, allí quedaron los exámenes, allí quedó el pago del médico, etcétera, y más encima tiene que pagar el estacionamiento. Yo voy a estar a favor siempre de los proyectos que apunten a defender los intereses de la comunidad, a defender los intereses de las chilenas y los chilenos. No podemos seguir siendo un país que lo dejemos solamente todo al nombre del mercado. Ya sabemos que el mercado no lo regula todo, ni responde por todo. Y este proyecto tiene como objetivo, por supuesto, de que de una vez por todas las chilenas y los chilenos con estos proyectos de ley, con estas normativas, se sientan protegidos. Basta ya de los abusos en este país. Hoy día, un paréntesis, señor presidente, ¿cómo no se van a indignar las chilenas y chilenos cuando leen en la prensa de que las ISAPRES tienen más de 100% de ganancia? 56.000 millones de pesos. ¿Qué es esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Por eso es que es importante este proyecto que tiene relación con los estacionamientos, con los moles, los supermercados, para que de una vez terminemos con los abusos, su señoría. Y esta Cámara de Diputados, todos
las diputadas y los diputados tenemos que estar en esta línea si queremos recuperar la credibilidad de la gente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Felipe Letelier. Continuando con el debate, le ofrecemos la palabra al diputado Pedro Pablo Brown. No se encuentra. El diputado independiente Ramón Barros tiene la palabra. Gracias, presidente. Como siempre, estos proyectos vienen cargados de muy buenas intenciones, pero no siempre se logran los objetivos para los cuales fueron redactados. Y es así como el año pasado esta Cámara aprobó una normativa respecto al tema de los estacionamientos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que aquellos que no estaban regulados por ley, y puedo afirmarlo categóricamente, ha habido acciones deshonestas, y quiero empezar por esto porque hay que poner en contexto. Ha habido acciones deshonestas por parte de algunos operadores del servicio con el objeto de desinformar dolosamente a los consumidores respecto a los alcances de la ley. Hubo un aprovechamiento malicioso de algunos empresarios del descrédito que hoy tiene el Congreso para cargar exclusivamente en él la responsabilidad por las alzas de los precios. Muestra de ello es que los operadores de estacionamientos concesionados para quienes la ley comienza a regir, una vez concluido el plazo de concesión, subieron los precios aduciendo que la ley los obligó a hacerlo. Incluso se llegó al extremo de que algunos operadores señalaron que estaban eximidos de responder por hurto o robo, informando que esto obedecía a ciertos artículos de la nueva ley, los cuales resultaron ser inexistentes. En esto se debe ser claro y preciso: el alza de precios no responde a la nueva normativa, sino que exclusivamente a políticas comerciales de dichas empresas. En vista de lo anterior, es deber de las empresas operadoras del servicio justificar las alzas de precio en el servicio de estacionamiento. Faltó transparencia, y endosar al legislador la culpa por los nuevos precios constituye una conducta que riñe con la buena fe. Con esto quería poner en contexto, porque hablo desde representar un distrito en que este tema no es problema. Uno recorre los supermercados de los distritos rurales y en ello todos los estacionamientos son gratis, a excepción probablemente de uno o dos, cuyo mecanismo hoy día es que, presentando una boleta del local comercial que construyó dicho estacionamiento, se exime del pago. Y por lo tanto, hecho el punto respecto a que en mi distrito esto no es un problema, uno tampoco se puede abstraer del hecho de que en el ámbito nacional sí tenemos un problema. Y por eso me parece particularmente razonable que en las urgencias de clínicas, hospitales, esto tiene que ser y contar con gratuidad, al menos durante algún periodo. En el tema de los trabajadores, a mí me parece razonable que hay que buscar una alternativa. Ahora, es fácil, yo oía atentamente por su intermedio al diputado Pepe Out, decía que los trabajadores tienen que llegar y para facilitarles su acceso, gratuidad. Me parece que hay que buscar una alternativa, por supuesto, pero también en la misma línea tendríamos que establecer la gratuidad también para las autopistas concesionadas, porque también son una forma de que los trabajadores puedan acceder, ya sea por la vía del contrato, o que los mismos empleadores pagasen las cuotas del TAC correspondientes. Y ya me parece que el rasgar vestidura aquí es increíble. Y yo solamente me pregunto, ¿y en este Congreso Nacional tenemos los estacionamientos para quienes trabajan? Los únicos que tienen gratuidad aquí somos nosotros. Es una vergüenza en ese sentido. Nuestros trabajadores tienen que pagar estacionamiento fuera de este recinto. Entonces me parece que las vueltas de carnero aquí y la hipocresía son impresionantes. Abogamos por solo unos trabajadores y con razón probablemente. Pero también en la propia casa nuestra
hay discriminaciones absolutamente inaceptables. Las secretarias de los señores senadores sí tienen estacionamiento gratuito y ahí disponible. Nuestros trabajadores no lo tienen. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a incluir también este tema dentro de lo que son los trabajadores o hacemos gárgaras con los trabajadores ajenos o que no son parte de este hemiciclo o que no trabajan en este Congreso Nacional? Por lo tanto, me parece que este proyecto debiera volver a comisión una vez votado en general, en orden a poder introducir las modificaciones que beneficien a trabajadores, pero que también se hagan cargo de que la gratuidad en esto no existe. Alguien la paga. Alguien la paga. Y por eso mismo es que se realizan las autopistas concesionadas, porque el nivel y la cantidad de vehículos determina que hay que tarifar para efectos de no provocar la congestión. Si todo va a ser gratuito, no va a haber dónde estacionarse, por supuesto. Ni la persona que llegue a la urgencia de un hospital va a tener dónde estacionarse para poder bajar al enfermo. Entonces, estos son temas que, lamentablemente, y partiendo por lo que dije al inicio, algunos inescrupulosos se aprovecharon del proyecto de ley del año pasado y se pasaron por el forro a todos los chilenos. Inaceptable. Creo que me parece que este es un tema que debe ser discutido en mayor profundidad, pero creo que requiere muchas indicaciones, partiendo por todos aquellos argumentos que de alguna manera he tratado de manera muy modesta esgrimir en circunstancias que en mi distrito esto no tiene ni una aplicación, por lo que decía inicialmente. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Ramón Barros. De inmediato, la bancada del Partido Demócrata Cristiano le ofrece la palabra, y esta mesa también, al diputado por Magallanes, Juan Morano. Tiene la palabra, diputado Morano. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, cuando en el año 2014 el diputado Marcelo Chávez nos invita a ser parte de este proyecto, lo hicimos con mucha esperanza. Esperanza de lograr una mayor equidad, un trato más justo en la relación entre quienes deben hacer uso del estacionamiento y los dueños de los locales construidos para ese efecto, pero también de aquellos otros que por obligación legal, como un mall, una multitienda, tienen la obligación de poner a disposición de las personas que concurren a su lugar una parte para poder estacionar. Sentimos dolor, sentimos frustración cuando conocimos el proyecto que finalmente salió, que esta misma Cámara aprobó y que terminó siendo aún peor que las normas anteriores. Vimos, como aquí señalaba el colega Barros, a un grupo de personas que mostraron lo peor de su alma, aprovechándose a subir los precios de una forma descontrolada y diciendo además, agradézcanle a quienes han hecho la ley. Nos parece que eso fue una burla hacia los ciudadanos. Hoy día estamos insistiendo y estamos buscando la oportunidad de corregir ese error, de decirle a la gente que los parlamentarios sí estamos preocupados de sus temas, que a pesar de los errores somos capaces de buscarlos y rectificarlos. Yo espero, presidente, que cuando votemos hoy en general y en fecha próxima en particular, seamos capaces de mantener la primera media hora gratuita, de que la primera y segunda hora sean compensadas por los montos de las compras que se hagan, y que el artículo 15b, que traslada la responsabilidad de los daños sufridos por los vehículos en los lugares de estacionamiento, sean de responsabilidad de quien presta el servicio. Nunca fue el interés de los diputados de este hemiciclo de aprobar una norma que liberara de responsabilidad legal a los dueños de los locales. Sin embargo, la ambigüedad de la misma hoy día permite que haya fallos que condenan al dueño del vehículo por los propios daños. Nos parece, presidente, que estamos ante una oportunidad para que la gente, el ciudadano común y corriente,
vuelva a confiar en nosotros. Por eso, presidente, anuncio mi voto favorable. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Juan Morano, por su intervención. A continuación, y continuando con el debate, le damos la palabra a nuestro vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Enrique Jaramillo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estimados diputadas y diputados, creo que hay que considerar lo que hoy día se está debatiendo. Es una de las oportunidades en que la ciudadanía agradecerá. ¿Y por qué agradecerá? Porque la aprobación de anteriores proyectos fueron en condiciones que, hay que decir verdad, no eran las adecuadas. Lo de ahora es una refundación o refundieron las mociones, las respectivas comisiones, que buscan ¿qué? Reparar las falencias, que fueron varias, hay que decir verdad, fueron varias. Y con que fue despachada entonces la anterior ley, la que hoy día queremos modificar, y espero unanimidad para ello por el reclamo ciudadano que ha habido. Provocaron indignación, hay que decir también, en la ciudadanía por el mal uso de las normas que se realizó y algunas de las empresas encargadas, ¿por qué no también agregar? De mala manera hicieron el uso de una ley que a nadie gustó y curiosamente fue aprobada por nosotros mismos. Los errores hay que reconocerlos. Me parece de justicia sí que los establecimientos comerciales que deben contar con estacionamiento por mandato legal no cobre durante la primera media hora a sus clientes y que además se aumente el tiempo de sección en la medida que el consumidor realice compras en él o los locales de establecimiento, dependiendo, por supuesto, del monto del consumo. Es importante también que se establezca definitivamente que no se podrá cobrar por rangos o tramos de tiempo y que solo se cobre por minuto efectivo de uso del calzo respectivo. Y que se establezca también que la responsabilidad por hurtos o robos con ocasión de servicios sea a cargo del prestador y además que no se cobre por estacionar a los trabajadores. Ojo con aquello, hoy día prácticamente se les prohíbe o bien tienen que pagar. Eso ya colmaba el proyecto anterior. Que no se cobre entonces a los trabajadores por estacionar allí, en los establecimientos en los que se encuentran ellos prestando los servicios. Me refiero especialmente a supermercados, centros comerciales, a menos, sí, claro, ¿no?, que haya un contrato por cobro de manera mensual, el cual no podrá exceder de un 5% de su ingreso mínimo. Allí hay una indicación que me parece que también es adecuada. Ese 5% es elevado, no debiera ser. Se trata de los trabajadores que todos sabemos de qué remuneración estamos hablando. No quiero entrar en ese tema que a lo mejor no corresponde en este proyecto, pero sí darlo por enterado y sabido. Esperamos entonces que este proyecto no tenga la falencia que tanto tenemos que lamentar por el proyecto anterior y que siga esta tramitación con esas indicaciones que se están haciendo, que estamos haciendo, sin grandes alteraciones, por supuesto, y que sea luego una realidad normativa a fin de corregir las falencias que posee la ley actual. Por eso mi aprobación en este minuto en general va a ser positiva. Creo que la gran mayoría de acá está concordando con que aquí ha habido una legislación un tanto apurada y que perjudicó desde los trabajadores hasta quienes son los usuarios del día a día. Por lo tanto, vaya mi aprobación. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Jaramillo, por vuestra intervención. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado don Jaime Belolio. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. El proyecto que vamos a votar hoy día es como una regresión. Una vez que se aprobó el proyecto en el Senado, después de una larga discusión,
y entró en vigencia, ocurrió algo que a mí me parece completamente inaceptable. Los datos que nos han llevado a la Comisión de Economía son claros. Los estacionamientos que más subieron los precios son aquellos que estaban concesionados y aquellos que tenían giro único. Y los estacionamientos concesionados eran aquellos a los cuales no les afectaba la ley, porque la ley obviamente regía no para los contratos que ya estaban en función, sino que para los nuevos contratos. Sin embargo, ellos fueron los que más subieron y, con justa razón, una parte relevante de la ciudadanía estaba muy molesta. Nosotros invitamos a la Fiscalía Nacional Económica para que fuera a la comisión, porque no es posible que haya un grupo de personas que, con la excusa de una ley, la ocupen como mecanismo de coordinación para subir precios. Eso es algo completamente inaceptable. Pero lamentablemente el proyecto vuelve a otra cuestión que me parece que no es razonable. Vuelve a insistir en que la ley, al establecer que un mall, un supermercado u otro, tenga que hacer como servicio accesorio un estacionamiento, de allí se sigue necesariamente que éste tenga que ser gratuito. Pero eso no es una exigencia, no es cierto que eso sea así. Si los servicios accesorios siempre, por obligación, tendrían que ser gratuitos, tampoco se sigue que tienen que serlo por solo media hora. La argumentación de quienes han sostenido acá que como el estacionamiento de un mall tiene que existir porque si no le entregan la patente, de allí se sigue media hora gratis. ¿Por qué media? ¿Por qué no es una? ¿Por qué no es dos? ¿Por qué no es siempre? Y entonces cuando uno le pregunta eso, contestan, mira, no es siempre porque podría alguien estacionarse en ese lugar, ocupar el espacio y no concurrir al lugar mismo del mall, del supermercado. Entonces reconocen que el objeto de la necesidad de tener estacionamiento es que las personas puedan acceder al bien. Y entonces aquí vámonos al sentido común. ¿Por qué los moles que están en el centro de la ciudad cobran estacionamiento y sin embargo los que están afuera de las ciudades no lo cobran? Por una razón sencilla. Porque quienes están afuera de la ciudad, San Bernardo, las personas que van a ese mall, van solamente a ese mall, no pueden concurrir a otro lado. Por tanto, en ese caso son gratuitos. Pero si una persona va al centro de la ciudad, en el centro de la ciudad podría concurrir a su oficina, podría ir a otros lugares distintos a los que estaban destinados según la obligación misma de construir ese estacionamiento. Y allí no es que sea una invención mía. Yo sé que a veces acá hablar de microeconomía o hablar de teoría de precios es como una cuestión terrible, pero si es que es gratuito, obviamente hay un incentivo a utilizar el automóvil. No se asegura el hecho de que esté disponible para el resto de las personas que quieran ir a ese supermercado o ese mall, dado que aquellos que establecen que esto tiene que ser gratuito van a estar copados, obviamente, porque aumenta la demanda por esos. Esto es contradictorio con la lógica que ha dicho el Ministerio de Vivienda y de Transporte y de Medio Ambiente, en que en vez de incentivar el auto, hay que desincentivarlo. Y hoy día concurren a esos distintos servicios personas que van en micro, que van en taxi, que van en Uber, que van en bicicleta, que van a pie. Al establecer la gratuidad, por ley, lo que se hace es trasladar esa gratuidad también a aquellos consumidores que no van en automóvil, porque alguien va a pagar obviamente el costo de ese servicio. Entonces es un traspaso de costo entre aquel que va en vehículo a aquel que no lo va. Hay un subsidio cruzado, pero en el sentido inverso a lo que indica lo justo. Es decir, aquel que fue en bicicleta, que fue en transporte público, que fue en Transantiago, termina pagando un porcentaje de la gratuidad a aquel que fue en auto. No guarda relación. Nosotros hicimos un proyecto de ley con otros que me parece que era el mal menor. Y ese mal menor implicaba que si una persona tenía un comprobante de que había consumido en ese lugar, entonces se podía establecer parte de la gratuidad. Y establecemos, lo pusimos en UTM para que fuera obviamente cambiante según el tiempo. Digo que me parece que es un mal menor porque no es la política que yo promovería desde un inicio. La política que yo promovería desde un inicio es que siempre se pague lo justo. Y lo justo es, por ejemplo, que no se cobre por más allá del tiempo usado efectivamente, sino que se cobre siempre por periodo vencido.
También me parece justo que se haga responsable el administrador del estacionamiento si ocurren robos u otros. Pero aquí se cambió algo que no me parece bien, porque va a quedar en el estacionamiento, va a quedar el que él tiene que comprobar que a una persona no le robaron lo que dijo que le robaron, lo cual es obviamente absurdo. Y otro es el caso completamente distinto, en lo cual yo me he mostrado favorable y así lo hice ver en la comisión, en aquellos servicios en que no existe otra manera de concurrir a ellos y que el tiempo no depende de ti mismo. Por ejemplo, en la urgencia de un hospital. Por supuesto que no depende de ti cuánto tiempo estés allí. Entonces, dada la urgencia, cobrarle a esa persona que la disponibilidad del estacionamiento no depende de él, me parece absurdo. Mismo caso ocurre también para los trabajadores. Me parece que es razonable y atendible lo que dicen los trabajadores. Ellos tienen que concurrir al servicio, tienen una jornada laboral. A mí me parece que lo sensato es que desde siempre debe estar incorporado, de que no tienen que haberlo pagado, digamos, más que establecerlo por la ley. Pero ellos tienen una condición que los hace como obligatorio y que no depende exclusivamente de ellos. Pero en el resto de los casos creo que no se sostiene decir que tiene que haber una gratuidad, ni menos por media hora, cuando los argumentos que aquí se han esgrimido en esta sala es que se sigue necesariamente de que porque son accesorios tengan que ser gratuitos. Pero de ahí no se entiende por qué entonces solo media hora. Entonces los legisladores aquí se dan cuenta que hay una colisión, de que existe una contradicción en la argumentación. Dicen entonces tiene que ser solo media hora porque si no hay abuso. Bueno, pero es una cuestión completamente discrecional. Podrían ser 15 minutos, podrían ser 10 minutos, podría ser 1 hora y 15 minutos. Se da cuenta entonces el legislador que hay una cuestión completamente arbitraria. Y por último, este es un proyecto de ley que deja fuera de la legislación a los estacionamientos de giro único. De hecho, pusimos algunas indicaciones porque, de lo contrario, esos que son los que más subieron los precios, junto con los concesionados, iban a terminar haciéndolo de nuevo. Justo el efecto contrario del que algunos señores legisladores acá pretenden lograr. En suma, presidente, creo que este no es un buen proyecto de ley. Creo que tiene algunas partes que debiesen ser consideradas. Si la lógica era solamente incorporar a los trabajadores, había que haber hecho una indicación al proyecto anterior y ya. Pero esto lo que hace es volvernos atrás a una discusión que ya tuvimos, que el Senado además cambió de manera unánime y que va en contra de lo que ha dicho acá el Ministerio de Transporte, de Vivienda, de Medio Ambiente, que hace un subsidio cruzado entre aquellos que son peatones en transporte público hacia aquellos que van en vehículo, que es regresivo. Por tanto, yo no veo por dónde este sea un proyecto que beneficie a los chilenos. Gracias. Gracias, diputado Jaime Villolio. De inmediato tiene la palabra de la bancada independiente, diputado Giorgio Jackson. No se encuentra. De inmediato también ofrecemos la palabra a la diputada Loreto Carvajal. Y para continuar con el debate y finalizarlo, tiene la palabra el diputado de la bancada demócrata cristiana, Gabriel Silver. Gracias, presidente. Honorable Sala, sin duda, este proyecto hace justicia respecto de un debate que se ha instalado en nuestro país aproximadamente ya un par de años, respecto a una idea inicial que quiero decir un grupo de parlamentarios de la democracia cristiana que llevó adelante el diputado Marcelo Chávez instaló desde el punto de vista del debate público y del debate legislativo. Con pena vimos como una buena idea fue desmembrada desde el punto de vista legislativo, de sus ideas matrices, en el segundo trámite en el Senado. Obviamente algunos acusan un lobby feroz efectivamente de la industria de estacionamiento, de los centros comerciales, de los malls, que se alinearon y concertaron sob excusa efectivamente de este proyecto de ley de la República para darle la espalda obviamente a los consumidores, alzando obviamente sus precios, incluso acusando que esta nueva legislación era la responsable de estas decisiones, cuando en definitiva, señor presidente, no es culpa del chancho, sino del que le da la flecha. Y sentimos que este proyecto viene justamente a poner coto al abuso que se quiso instalar por parte de los operadores de estacionamiento en esta línea.
Y la idea central del proyecto, y que busca justamente poner nuevamente la situación en regla, respaldando a los consumidores, es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. No hay que confundir a aquellos que se dedican al giro principal de los establecimientos como giro exclusivo, y allí obviamente la libertad del consumidor obviamente está sobre la mesa, con quienes lo realizan de manera accesoria. Con una ciudad que finalmente absorbe los costos de una mala mitigación vial por parte de los centros comerciales, por la idea de lo que es hacer ciudad. Quien paga efectivamente los costos de las externalidades negativas de una iniciativa de carácter privado. Uno ve, por ejemplo, en algunos malls, señor presidente, como por falta de previsión en materia de estacionamiento, por ejemplo, algunos cines u otros, prácticamente todas las villas aledañas, las casas, están colapsadas por estacionamiento de gente que deja su vehículo en la calle. Esa idea de privatizar las ganancias y hacer pública las deudas de la ciudad están bien instaladas por quienes hoy día se oponen a este proyecto, que a la hora de votar quedarán desnudas a la hora de señalar dónde obviamente están los intereses de cada uno. Yo, señor presidente, voy a respaldar este proyecto que va a hacer justicia respecto a lo que es la media hora gratis, una hora asociada también de gratuidad, si es que en definitiva se hace o no un consumo por parte efectivamente de ese cliente, y 2 horas es lo que dice relación al monto de la compra. Creo que aquí los consumidores no se dejan engañar con entelequias del punto de vista de que aquí en definitiva no se está tomando en consideración el interés de los consumidores. Es un abuso lo que hoy día ocurre. Es un abuso que la anterior legislación efectivamente haya descuidado o exonerado de responsabilidad respecto de robos o hurtos en lo que dice relación de algo tan sensible como lo que son los sistemas de seguridad. De verdad era incomprensible entender que había una exoneración de responsabilidad por el hecho de instalar unas cámaras de seguridad o cumplir con otro tipo de resguardo. Va mucho más allá, en este caso, de lo que nuestros tribunales, por la vía de la jurisprudencia, ya habían establecido lo que se refiere a la responsabilidad del operador de ese estacionamiento, y que esta legislación solapadamente, la anterior, la que viene hoy día a salvar esta ley, quiso, en este caso, encubrir. Señor presidente, también dejar en claro que aquí hay normas como el artículo 15b o las normas transitorias que vienen a salvaguardar también intereses de los trabajadores que habían ya, en este caso, instalado un precedente respecto a el tema de los estacionamientos. Yo quiero saludar también el trabajo de los sindicatos, en este caso los trabajadores, respecto a la justicia que hay en esta medida legislativa. Así es que, sin más, señor presidente, vengo a apoyar con mi voto la bancada de la Democracia Cristiana esta norma que, como señalamos, hace justicia respecto a un proyecto que en su idea original fue absolutamente desmembrado y desnaturalizado respecto a lo que hizo el Senado en segundo trámite legislativo, y esperamos que esta idea, sí, con el apoyo ciudadano de la opinión pública, que han desnudado dónde están los intereses de cada uno, finalmente este proyecto sea ley de la República. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Gabriel Silver. Con su intervención hemos dado término al debate y a la orden del día. Vamos a proceder a la votación. En primer lugar, votación en general del proyecto de ley iniciado en moción que declara feriado el día 20 de septiembre de cada año en la región de Coquimbo, con ocasión de la fiesta de la Pampilla. Hago presente a la sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. Antes de la votación, ¿está usted solicitando la palabra, diputado Sergio Aguiló? Con mucho agrado se la entrego. No, presidente, perdón, si usted pudiera esperar 5 minutitos, vienen bajando varias personas de distintas comisiones, profesor. Están ingresando. Están ingresando, efectivamente, están ingresando poco a poco, lentamente. En votación no hay unanimidad para conceder a vuestra petición, estimado Sergio.
En votación en general. Ahí está, listo. Allá coloca, por favor. ¿Han votado todos los...? Han votado todas y todos los parlamentarios presentes en la sala. Diputada Rubilar. ¿Ya? ¿Estamos listos? Perdón, cuidado. Estamos listos, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 56 votos y 3 abstenciones. Aprobado el proyecto. Por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobada en particular. Despachado el proyecto. Presidente, ¿podría anotar mi voto de abstención? Me equivoqué al marcar. Muy bien. Por favor. Estamos tomando la nota de debida. Muchísimas gracias. Incluso casi antes de que usted interviniera, señor diputado Andrade. Presidente, por favor, acá. Será agregado el diputado, la diputada Loreto Carvajal también. Camila Vallejo. Camila Vallejos también. No cambia, el no de cambia. Pablo Lorenzini parece. Presidente, Sí, no cambia. también, ya. Pero no, mira, ¿Alguien más? presidente. Aquí, presidente. Sí, está Diputado tomando- Poblete Vallejo, estamos en la Comisión de Educación. Por Se ha favor. tomado debida nota. Ya. Presidente. Ya. Presidente. Diputado Verdugo también. Ya vamos. Ya. Ahora, en votación general. Continuamos con la votación. El diputado Lorenzini, no se preocupe, ya está tomada nota de lo que solicitaba. Votación en general del proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifican la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Perfecciona la regulación del cobro de servicios de estacionamiento. Hago presente a la sala que la totalidad de sus normas tratan materias propias de ley simple o común. En votación. A favor. ¿Han votado todos los señores? No, era con 5, sí. Sí, el uno lo puse. Ahí está. Vamos. No, está listo. Por la afirmativa, 55 votos, 3 en contra, 7 Presidente. abstenciones y se han... Marcó. A ver, hay una confusión, no... Vamos a repetir la votación con el debido respeto a todos los que han votado, pero por favor pongamos atención. De nuevo, en votación. Después con el 5. Han votado todos y todas. Por la afirmativa, 60 votos, 2 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Votación en general. Por no haber sido objeto... Atención, por favor. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Economía para segundo informe. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, señor. Se ha cumplido el objetivo de la sesión, por lo tanto, la damos por finalizada. Se levanta la sesión. Facilitar la participación ciudadana de los habitantes de la región de Coquimbo en la bicentenaria y tradicional fiesta de la Pampilla, que celebran cada año el 20 de septiembre en recuerdo a la instalación de la primera Junta de Gobierno mediante la declaración de ese día como feriado regional, es el propósito de la moción que, tras sumar 56 votos a favor y 3 abstenciones, fue aprobada y despachada a segundo trámite al Senado. Un honor como diputado autor del proyecto y diputado informante el que se haya aprobado en el día de hoy este proyecto de ley que establece con carácter permanente, como lo hemos hecho todos los años, el 20 de septiembre como feriado regional en las 15 comunas de la región de Coquimbo en honor a la fiesta popular más grande y más antigua de Chile, como es la fiesta de la Pampilla de Coquimbo. Es un reconocimiento, aparte de nuestro patrimonio histórico cultural, que llega en una fecha muy buena. Todos los años nosotros aprobamos este proyecto en la Cámara. Siempre, la verdad sea dicha, tenemos un problema en el Senado que lo acota a un solo año,
pero como nosotros somos persistentes, hemos insistido en esta idea y esperamos que ahora el Senado pueda aprobarlo. Para poder llevar a cabo este feriado que implica, representa un verdadero patrimonio regional, pero que de alguna manera se vincula con las raíces mismas de la patria, por lo tanto no es un feriado común, sino que es un feriado que tiene una concepción superior en lo que implica el sustento que lo apoya. Por lo tanto, estamos contentísimos y lo que esperamos que a futuro este feriado se establezca como definitivo y la región de Coquimbo, dadas sus particularidades, tenga este festejo que, como dije, está arraigado en el origen mismo de los festejos que espontáneamente el pueblo de Chile expresó con motivo de la primera Junta de Gobierno que liberó a Chile del yugo español. La Cámara siempre ha tenido una convención, ha respetado el trabajo que hacen los parlamentarios de las regiones, cosas que tienen que ver con la tradición de las regiones, que es incomprensible a lo mejor para el resto, pero para las regiones tiene una tradición y tiene un fundamento. Esta Cámara siempre ha aprobado y lo ha tratado de hacer que esos feriados sean permanentes. Sin embargo, hemos tenido un problema con el Senado tiene una convención distinta y ha aplicado un criterio distinto, diciendo que los feriados son solamente anuales y que se tienen que renovar año a año. Nosotros le hemos pedido a nuestro presidente de la Cámara, haga gestiones, ¿no es cierto?, con el Senado, de tal manera que en algunos feriados regionales se pueda respetar, ¿no es cierto?, que sea un punto permanente, porque si no, todos los años estamos en el último momento justamente tratando de disipar esta situación. Y el proyecto relativo al cobro por el servicio de estacionamientos dispone que la primera media hora de uso será gratis. Transcurridos estos 30 minutos se otorgará un periodo liberado de 1 hora a los consumidores que acrediten haber comprado por un valor igual o superior a 1/8 de UTM, siempre y cuando dicho consumo se haya verificado durante el periodo en que se usó el estacionamiento. El periodo liberado se extenderá hasta 120 minutos para los consumidores que acrediten la adquisición de bienes o servicios por un valor igual o superior a 1/4 de UTM. Los estacionamientos de calle quedaron sin regulación, continúan cobrando por tramo, es decir, tú estacionas 31 minutos y pagas 1 hora, tú estacionas 5 minutos y pagas media hora. Y esto lo viene a resolver extendiendo el criterio del tramo o minuto vencido también a los estacionamientos de calle. Y en segundo lugar, establece, como te decía, una regulación en el pago del estacionamiento a los trabajadores, porque por principio no se le puede cobrar a los trabajadores por ir a trabajar, por ejercer ese derecho. Y por lo tanto, como regla general, se establece la gratuidad para los trabajadores, salvo que esté dentro del contrato de trabajo, porque obviamente hay limitaciones de número de estacionamientos, pero se establece un límite de cobro a los trabajadores que no exceda el 5% del ingreso mínimo mensual. Restablecemos la media hora gratuita y establecemos 2 tramos contra boleta. 1 hora contra una hora gratuita si muestras una boleta de hasta 1/8 de UTM, que son más o menos poco más de 5.000 pesos, y 1/4 de UTM si quieres beneficiarte de 2 horas de gratuidad. Lo que se hace es una legislación pro consumidor, es decir, la empresa tendrá que probarte tu irresponsabilidad si no quiere pagarte los daños que sufrió tu vehículo, porque lo lógico es que donde tú dejas tu vehículo a cargo de una empresa y pagas por ello, esta sea segura. Y si no lo es, bueno, la empresa es responsable. En caso de pérdida del comprobante de ingreso por parte del consumidor, el proveedor, consigna el proyecto, deberá consultar sus registros para determinar el tiempo efectivo de uso del servicio y cobrar la tarifa correspondiente, quedando prohibido cobrar un monto prefijado, multas o recargos. La iniciativa además invierte la carga de la prueba para responder por hurtos, robos y daños provocados en los vehículos en un estacionamiento, y en el caso de los estacionamientos en la vía pública no se podrá exigir el pago por rangos o tramos de tiempo superiores o distintos de los efectivamente utilizados. Se presentó un proyecto que se votó solamente en general, que en mi opinión no soluciona el problema de los aumentos de precio de los estacionamientos, por una razón bien sencilla. Los estacionamientos que más subieron su precio eran aquellos que eran concesionados, es decir, que era de giro único, más algunos que por distintas razones simplemente se aprovecharon del vuelito y subieron sus precios. Pero el proyecto que acá se presenta
tiene solamente incidencia en los malls, en los supermercados y otros similares. Y lo que se sostiene es que si hay un mall o un supermercado que esté obligado a hacer estacionamiento para que le entreguen la patente de funcionamiento, de allí se seguiría la idea que necesariamente esos estacionamientos tienen que ser gratis. Lo cual, en primer lugar, no es cierto. En segundo lugar, lo que le establece la propuesta de algunos parlamentarios es que solo media hora gratis. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿por qué si se sigue que es obligatorio tener estacionamientos gratuitos, por qué son solamente media hora? ¿Y por qué no son 10 horas? ¿O todo el día? Pues nosotros lo que estábamos sosteniendo es que como mal menor se estableciera que si una persona comprobaba que había consumido en ese lugar, entonces se le eximiera de cierto tiempo de estacionamiento. Pero aquí quedó con la gratuidad más lo otro, lo cual obviamente demuestra que esto debe ser más bien una cuestión como publicitaria o demagógica. El texto legal, aprobado solo en general y remitido con indicaciones nuevamente a la Comisión de Economía, también precisa que las empresas y centros comerciales que cobren por estacionamiento no podrán cobrarle a los trabajadores de las tiendas que funcionen en dichos lugares, a menos que exista un contrato pactado de manera mensual, que las condiciones pactadas no impliquen ninguna forma de discriminación y que el monto pactado no supere el 5% del ingreso mínimo mensual.